Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta es la última ponencia del diplomado Construyendo Puentes, los retos de la interculturalidad. Damos la bienvenida al doctor Gilberto López y Rivas, con el que vamos a cerrar con broche de oro, entonces nuestra... Depresión más que de oro. ¿Depresión? Bueno, el doctor Gilberto López y Rivas es profesor investigador del Centro Regional INA Morelos. Es doctor en antropología por la Universidad de Utah, con una maestría en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene como 2 páginas de publicaciones. Creo que nosotros teníamos uno que conoce, no, para el seminario más bien, ¿verdad? Tenemos como bibliografía. Pero bueno, si quieren ver la bibliografía, aquí luego pueden enterarse. Tiene una experiencia académica y periodística importante. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido también director de la ENA, profesor visitante en la Universidad de La Habana, Cuba, de la Universidad de San Carlos, Guatemala, del CIMI de Brasilia, Brasil. Entonces es una persona muy reconocida, muy distinguida en su campo, muy comprometida también con la lucha de los pueblos indígenas. Ha sido miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación de la COCOPA y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Obtuvo la medalla Roque Dalton y su línea de investigación actualmente es justamente la de las autonomías indígenas y el proceso de democratización en América Latina. Entonces lo recibimos, pero aparte es muy solidario, es un gran amigo. No es la primera vez que nos acompaña aquí en el CIDEM, vino precisamente para la escuelita cuando presentamos la libertad según los zapatistas. También he tenido este privilegio, parte de mi jurado en el examen de doctorado, cosa que le agradezco mucho. Entonces, pues bienvenido, doctor. Camarada, compañera, el que me haya invitado a este diplomado, no uso la cuestión del PowerPoint, pero para cambiar, vamos a tener este PowerPoint sobre los procesos autonómicos en el neoliberalismo. Como ustedes saben, escogí toda una acervo gráfico más de los zapatistas. Considero que hablar sobre los procesos autonómicos en el neoliberalismo es hablar no solo del zapatismo, sino también de muchos otros procesos que están teniendo lugar en América Latina y en nuestro propio país, ¿no? La CRAC, Policía Comunitaria, donde estuvimos el lunes precisamente en un taller sobre autonomías, o Cherán, o Nicaragua. O sea, los procesos autonómicos, pues como vamos a ver en esta sesión, son procesos que están teniendo lugar en muchos sitios, tanto de América Latina como de otras latitudes. El próximo viernes precisamente voy a publicar en la jornada un artículo sobre lo que está ocurriendo en el Kurdistán, en donde pues han pasado del marxismo-leninismo muy ortodoxo a procesos autonómicos y de confederación que se están llevando a cabo tanto en el Kurdistán del lado de Turquía como del lado de Irán, como en el lado iraquí no, pero también del lado de Siria, de tal manera que a mí me pareció interesantísimo y bueno, sí me interesa muchísimo que
ustedes que van a escuchar esta exposición pudieran leer ese artículo, porque nos demuestra que no solo en los pueblos indígenas se dan estos procesos, sino que se están dando en otras latitudes con otro tipo de características, pero que debiéramos de tomar muy en cuenta lo que está pasando en el Kurdistán, ¿no? Ahí con este ejército de mujeres, las mujeres en armas, que están jugando un papel muy importante en la lucha contra el Estado Islámico. Pero hago esta introducción sobre el Kurdistán para que no se piense que es un proceso, un fenómeno que es exclusivo de los pueblos indígenas. Lo que he hecho es que puse mis apuntes de la escuelita, porque estos apuntes de la escuelita en cada vez les da una idea de lo que están pensando los hermanos zapatistas, ¿no? Esto de que cada tanto surgen hombres y que piensan por los demás. Todo esto lo dijeron los profesores, no crean ustedes que estaba escrito en algún sitio. Entonces pues yo hice apuntes que me pareció importante. Entonces van a aparecer estos como flachazos de lo que piensan los hermanos zapatistas. Bueno, ¿qué es la autonomía? Es decir, si ustedes ven, ahí mencionamos un proyecto que se llama la Tautonomy. Este proyecto se llevó a cabo precisamente en 6 países de América Latina: México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Ecuador y Brasil. Y luego se hicieron pues estudios comparativos en la Federación Rusa con el caso de Chechenia, y Cataluña en el caso del Estado español. Ahí en ese proyecto, un proyecto muy interesante, importante, porque participamos investigadores de muchos lugares, de Austria, de Alemania, del Estado español. Fue muy rico, y sobre todo de América Latina participamos tanto investigadores indígenas como no indígenas, de tal manera que se hizo un debate, una gran discusión que duró casi 5 años. Ustedes pueden ver 2 libros producto de este proyecto, que son El universo autonómico, propuesta para una nueva democracia, y Autonomías indígenas en América Latina, nuevas formas de convivencia política, ambos editados por Plaza y Valdés y la Universidad Autónoma Metropolitana. Menciono el proyecto La Tautonomy porque mucho de lo que aquí voy a decir es una discusión colectiva, es una discusión que pues durante años estuvimos observando comparativamente estos procesos, y llegamos a la conclusión, primero, que los procesos autonómicos tienen que verse como eso, como procesos, en una forma muy dinámica, pero tomando en cuenta todas las experiencias estudiadas, llegamos a la conclusión de que en las actuales condiciones del neoliberalismo, las autonomías se constituían en formas de resistencia para salvaguardar los territorios, para salvaguardar los saberes, para salvaguardar los patrimonios culturales. Es una forma de resistencia ante el capital, y por lo tanto lo que más distingue a los procesos autonómicos es eso, de que se convierten en procesos de resistencia anticapitalista. Claro, el término autonomía de manera concisa es regirse uno mismo por sus leyes. Esto es, si un individuo, un pueblo, una nación, una nacionalidad establece las reglas de sus propias acciones y de sus propias instituciones, entonces estamos hablando de procesos autonómicos.
versus lo contrario, que es la heteronomía. Entonces, en este sentido, nosotros definimos primero como procesos de resistencia y segundo, lo definimos como esta capacidad de individuos, de gobiernos, de nacionalidades, de pueblos y de otras entidades y sujetos de asumir sus propios intereses y acciones mediante normativas y poderes propios, de tal manera que esta forma de ejercer su capacidad autogestiva y de autogobierno a nosotros la consideramos como la autonomía. Pensamos que este concepto, como siempre debemos ver los conceptos en su contexto histórico, y en este sentido, en el caso particular de América Latina, los procesos autonómicos tienen que ver con esta lucha de los pueblos originarios por conservar, por fortalecer su integridad territorial y cultural y sus recursos naturales a través de formas organizativas que practican una democracia participativa y que enfrentan con posiciones antisistémicas esta rapacidad, este despojo, esta ocupación integral de lo que representa el neoliberalismo. Nosotros no hablamos de globalización porque el capital nació globalizado. Claro que con las actuales tecnologías el capital realmente se ha convertido en una forma planetaria que está incluso amenazando la existencia de la propia especie y se caracteriza por la forma exponencial de la etapa capitalista actual. Esta mundialización capitalista es una etapa de una gran violencia simbólica, violencia estructural, violencia a través de actores como el propio crimen organizado, violencia que nace con el capitalismo, pero que en las actuales circunstancias de la mundialización del capitalismo actual, esto crece de manera exponencial. Entonces, las autonomías indígenas que tienen sus raíces en los autogobiernos, hay que verlas también como una reacción ante esta rapacidad, ante este despojo, ante esta desterritorialización de los pueblos. Esto es lo que son los procesos autonómicos, ¿verdad? Dice aquí en los apuntes de cómo son procesos también no lineales. Los hermanos dicen que lo que funciona, lo que no funciona, lo cambiamos, y entonces es un proceso. El pueblo se organiza, dice, pueblo que no se organiza no tendrá futuro. ¿Qué tipo de pueblos son los que entran dentro de estos procesos autonómicos? Es decir, en el caso de América Latina, fundamentalmente, se reclama un origen étnico, una lengua, una tradición enraizada en siglos de opresión, una historia compartida, y que son contrastantes con la nacionalidad, con los procesos nacionalitarios que surgen con el capitalismo. Es decir, aquí nosotros pensamos que las etnias son previas al establecimiento de los estados-nación, pero que con los estados-nación surgen otras entidades que nosotros llamamos nacionalidades. Es decir, por ejemplo, la nacionalidad mexicana, la nacionalidad guatemalteca, la boliviana, etcétera, que son productos recientes, que no son productos con esos alcances históricos hacia el pasado. Se impone una lengua, se impone una forma de administración del Estado centralizado, y estos procesos nacionalitarios son los que forman lo que nosotros llamamos las nacionalidades y los grupos nacionales. Es decir, cada uno de nosotros, a excepción de aquellos que se autoidentifiquen por pertenecer a una etnia indígena, no tenemos, digamos, un anclaje con estas características de una lengua distinta, y por lo tanto pues nos reconocemos unos a los otros como mexicanos.
Lo mismo puede hacer un indígena que tiene, son identidades complementarias o supletorias en muchos aspectos y por lo tanto no hay una contradicción en reconocerse zapoteco y al mismo tiempo mexicano, pero el tipo de entidades étnicas que interviene aquí quiere conservar esa identidad contrastante. Es decir, no es un grupo que pretenda integrarse o asimilarse, o que si lo hace por motivos pues, de una estrategia de sobrevivencia, lo hace a partir también de conservar su lengua. Lo vemos, por ejemplo, en los procesos migratorios que están teniendo lugar, estos barrios zapotecos o mixtecos en la Ciudad de México o en Los Ángeles o en muchos lugares, donde se reproducen los propios pueblos y tenemos festividades y tenemos cargos que evidentemente nos hacen ver que pese a toda la transnacionalización de este tipo de grupos migrantes, conservan su identidad. Entonces estamos hablando aquí de procesos autonómicos de pueblos que quieren conservar esa diferenciación que los identifica como pueblos originarios o indígenas y que por lo tanto entran dentro de estos procesos de resistencia que requieren, eso sí, de un territorio específico, de una base territorial. Para nosotros el territorio es el espacio de las resistencias y el espacio de la reproducción de los pueblos como tales. Es, digamos, la base material o cosmogónica donde entierran a sus muertos. Tiene toda una serie de significados en cada pueblo, incluso le da un significado distinto al territorio, pero para los fines de exposición nosotros lo vemos como el espacio de las luchas de resistencia, precisamente por establecer estas autonomías. Por ejemplo, los hermanos zapatistas, esto también lo tomé en los apuntes, dice, en territorio zapatista las leyes del mal gobierno no funcionan, aquí manda el pueblo. Es decir, es un territorio, esta definición de territorio es una definición política. Es decir, es un espacio donde el mal gobierno, pues nada más no rifa, lo que rifa es que aquí manda el pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos estos autogobiernos en este contexto histórico, vamos a observar que son espacios político-territoriales donde se establecen autogobiernos, es decir, tiene que haber autogobiernos que se expresan de muy diversas maneras acorde a cada situación nacional, a través de los cuales los pueblos consolidan en el ámbito local, regional y aún nacional, tomando casos como el boliviano o el ecuatoriano, estas expresiones comunitarias de democracia directa. La democracia directa es un elemento fundamental en estas expresiones. Y volviendo al caso del Kurdistán, estamos viendo que aún en las ciudades del Kurdistán se están dando este tipo de experiencias, incluyendo en ciudades de medianas dimensiones, etcétera, pero se están dando a través de lo que Rosa Luxemburgo llamó como los gobiernos consejistas. Es decir, son gobiernos muy parecidos a lo que sale de la Comuna de París, donde es un consejo que se revoca el mandato, que se elige, que no se paga para gobernar. Y entonces este tipo de experiencias se dan tanto en el mundo no indígena, como ahora estoy tomando el caso del Kurdistán, pero también, bueno, distingue claramente los autogobiernos, digamos, que tienen distintas características que ahorita vamos a ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí es el ejido Patria Nueva, municipio autónomo rebelde zapatista, Luis Cabañas, Caracol Cuarto, Morelia, Chiapas. Es decir, son como los planos simbólicos de un territorio en lucha, que es el caso zapatista, que aún cometiendo errores, dice, pero de los errores se aprende para poder gobernar en colectivo. Bueno,
bajo estas premisas que hemos mencionado, los autogobiernos como formas de resistencia conforman lo que nosotros llamamos el sujeto autonómico. Es muy importante porque, como vamos a ver más tarde, no estamos hablando aquí de los autogobiernos indígenas tradicionales que pudieran tener incluso cacicazgos en su interior. No estamos hablando de gobiernos manejados a través del régimen de partido de Estado, ¿no?, que son autogobiernos indígenas. Estamos aquí hablando de un tipo nuevo de autogobierno. No cualquier autogobierno entra dentro de estos procesos anticapitalistas y con estas características que aquí estamos nosotros manejando. Entonces, este sujeto autonómico se transforma en un interlocutor frente al Estado. El Estado, obviamente, se constituye en una entidad contraria a los procesos autonómicos. No solamente el Estado nacional, también estamos hablando aquí, incluso, por ejemplo, Estados Unidos ve como una amenaza para su seguridad nacional no solo a Venezuela, que ahora está tan reciente ese decreto que dice que Venezuela amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino también a los pueblos indígenas. No es algo que invento, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Global Trends 2020, o sea, son documentos que los grupos de inteligencia y expertos invitados que se reúnen en un hotel de 25 estrellas a discutir sobre cuáles son las amenazas, qué tendencias globales vemos hacia los Estados Unidos, y ustedes pueden ubicar ahí lo que piensan los estrategas de inteligencia y militares sobre los propios pueblos indígenas, y los ven como una amenaza para su seguridad. ¿Por qué? Porque precisamente son autogobiernos que están, por su propia identidad territorializada y por su propia ubicación dentro de países como el nuestro, que están siendo ocupados por la transnacionalidad del capital, por las corporaciones. Y aquí entiéndase que yo interpreto al crimen organizado como una corporación capitalista más. Es decir, es una corporación diversificada, es decir, no solo es tráfico de drogas, es tráfico de armas, es hierro, es una gran cantidad de productos, es órganos, son cuerpos, son migrantes, es prostitución, es juego, etcétera. Pero hay que verlo como una corporación capitalista más, porque si no, no entendemos lo que es, por ejemplo, la famosa guerra contra las drogas, que no es más que una forma de intervenir en un país. Es decir, lo mismo que hay una invasión directa con tropas, que es una forma neocolonial de apoderarse de un país, como fue el caso de Irak o el caso de Afganistán, hay una forma indirecta de apoderarse de ese país, que es precisamente a través de la guerra contra el narcotráfico. Ya ahí Pilar Calveiro, en su libro Violencias de Estado, la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo como medios de control social, así se llama el libro de Pilar Calveiro, publicado por Siglo XXI, da cuenta de cómo estas dos guerras, entre comillas, son utilizadas como un medio de penetración, de control de población, y por eso nosotros tenemos que ver que la reacción, por ejemplo, de un Cherán ante el crimen organizado provoca procesos autonómicos. No es, el caso de Cherán es el caso más reciente de la reacción de un pueblo hacia el autogobierno a partir de la invasión del crimen organizado de su bosque y la necesidad que viene de las mujeres de sacar el fogón a la fogata, o sea, de la casa a la calle, para que la resistencia se inicie. Este es el tipo de procesos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Procesos organizativos que, como ustedes ven aquí, en una de las tantas salidas de los compañeros zapatistas, que se organicen, dice, todos como pueblo gobernamos, decidimos qué hacer. Si nos organizamos con el pueblo mexicano, podremos mandar obedeciendo. Evidentemente que estos procesos
han recibido críticas, ¿no? Y bueno, sobre todo de una izquierda ortodoxa, que no ve más allá de actores como los propios estados. Acabo de estar en una reunión, un documento como de 20 páginas, en la penúltima página mencionaban por ahí a los movimientos sociales, es decir, hay actores que nada más no son ubicados dentro de esquemas de carácter estatista o partidista, y entonces se califica de manera muy superficial y poco sensible. Y entonces alguna vez dijeron, no, ese es un islote libertario, refiriéndose precisamente a los zapatistas. Entonces aquí yo cito a leer un video, y en donde pues Marcos, el antiguo comandante, que ahora es Galeano, ¿verdad? Dice que no son un territorio liberado, que no es una comuna utópica, que no es un laboratorio experimental de un despropósito o el paraíso de la izquierda huérfana, ¿no? Son formas de reaccionar. Hay una polémica permanente. Hugo Blanco estuvo metida en alguna de estas polémicas, y en mi caso yo he estado permanentemente destacando la falta de ubicuidad de muchas organizaciones de izquierda, que teniendo en sus ojos luchas como las que se tienen lugar contra las mineras o de la defensa del agua, etcétera, son vistas como luchas sin ningún tipo de importancia, porque según esto no tocan la esencia del poder, que es el tomar el Estado por asalto. Entonces, en este sentido, y sin menospreciar los que toman por asalto al Estado, lo que sí ocurre muy frecuentemente es que estos que ven solo actores políticos de estas magnitudes desprecian a este tipo de experiencias como la zapatista o como la de los pueblos indígenas. Aquí entramos dentro de lo que se da en el caso zapatista, el caso también del Kurdistán, donde la cuestión de la participación de las mujeres es fundamental. Aquí dicen ellos, nuestra organización nos enseñó a luchar juntos, hombres y mujeres. Antes del 94 ya estaban haciendo los trabajos las mujeres en la clandestinidad. Aquí estamos y aquí seguimos luchando. Es decir, en este sentido, los indígenas no difunden una imagen idílica de sus movimientos, suponiendo que se saltan todos los obstáculos, y que considero que son críticas que no tienen una raíz en el estudio mismo de los procesos. Generalmente las personas que hacen estas críticas son profundamente ignorantes, creo que no han visitado un pueblo indígena en su vida, y por lo tanto les es muy fácil, a partir de referencias, hacer las críticas hacia experiencias como esta, ¿verdad? Bueno, ¿qué características debe tener este sujeto autonómico? Es decir, ¿cuáles ubicamos que deben de ser las características? Primero, debe ser representativo de los intereses comunes y generales de las comunidades. Por ejemplo, tomemos el caso de la CRAC, Policía Comunitaria, que está estudiando el camarada aquí, de Guerrero. Ahí ha habido en los últimos 2 años, 3 años, un esfuerzo de parte del gobierno, tanto estatal como federal, de causar una implosión desde dentro, a partir de los hermanos Plácido, Cirilo, creo que se llama el otro, a partir de este hombre que se nombró, que anda ahora de huido como responsable, y que, digamos, dejaron de representar el interés general de los pueblos y se convirtieron en enviados, ya sea del gobierno de Aguirre, ya sea del gobierno de Gobernación, que tenía pláticas muy frecuentes con estos dirigentes, y se corrompieron. Entonces, cuando estamos hablando aquí del sujeto autonómico, podemos referirnos incluso a una organización en particular y cómo se extiende desde la organización, es decir, esta especie de motor autonómico, hacia
se extiende y se amplía lo que nosotros consideramos el sujeto autonómico. Es decir, por ejemplo, la CRAC está sumando comunidades a su esfuerzo. Si quieren que realmente estas comunidades logren intervenir, tendrán que hacer el esfuerzo como lo están haciendo. Repito, el lunes estuvimos en un taller con ellos, de que las comunidades que se incorporen bajo la idea de que van a representar el interés general, de que no van a representar el interés de un grupo o de una etnia. Por ejemplo, en el caso de la CRAC, son varias etnias, es decir, no es una sola etnia. En el caso zapatista también son varias etnias, son tojolabales, el Talet, tzotziles. Entonces no puede haber que en una junta de buen gobierno pues solamente los tzotziles o los tojolabales sean los que rifen, sean los que manden. Tiene que haber una representación multiétnica y unificar este esfuerzo. Entonces, en primer término, representativo de los intereses comunes y generales de las comunidades. Tiene que tener una base territorial y una identidad socioétnica definida. La multiculturalidad de las distintas etnias puede ser la base de su identidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que distingue al zapatismo? Más que lo étnico, lo político. Es decir, ellos hablan más de que somos indios, pero no sé si ustedes han visto cuando Tacho ha dicho, pues yo soy tojolabal, ¿y qué? Ustedes no pueden escuchar una declaración. O el caso de David, creo que él es tzotzil o algo así. Entonces nunca ha dicho David, bueno, yo soy tzotzil. Sí, la identidad es una identidad política. Entonces, incluso tomando en cuenta la cuestión religiosa, en donde pues Cañadas es una zona sumamente liberal en cuanto a religión se refiere, Los Altos es una zona muy religiosa, pero tampoco se identifican en la cuestión religiosa. Ahí en el curso dijeron, esta es una escuela laica, no vamos a meternos a... ¿Por qué? Porque la identidad más intrínseca de lo que es el zapatismo es la identidad política, de tal manera que ser del EZLN, ser de la organización, es lo que los identifica y por lo tanto tienen que tener estas características de identidad definida, pero no necesariamente tienen que irse sobre lo que son como etnias en particular, sino que lo que representan en lo genérico, que es el mundo indígena, ¿no? También dice que se requiere un arraigo de base comunal como fundamento de identidades regionales o suprarregionales. Estamos hablando aquí de un comunitarismo democrático. En Oaxaca, Filiberto Díaz habló del comunalismo. Este comunalismo, cuando se da el diálogo de San Andrés, es la posición que más logra los consensos, que más logra la hegemonía, y se rompe incluso durante el diálogo con las posiciones de ANIPA que manejaban dirigentes indígenas, la gran mayoría de ellos ahora trabajando con el gobierno, que querían que se estableciera una autonomía de carácter regional como un nivel de gobierno, es decir, incluso 4 niveles de gobierno, el comunitario, el regional, el estatal y el federal. Esto no fue lo que triunfó en San Andrés. Entonces, comunitarismo democrático es una de las características también de lo que identificamos como el sujeto autonómico, que es un proceso renovado, es un proceso nuevo, no es un proceso que viene de muy lejos, ¿no? Y debe constituirse en un interlocutor legítimo y reconocido en la negociación con el Estado o en la no negociación con el Estado. Es decir, el EZ representa a las comunidades, ¿no? Hace como 2 años escuché el relato de un intento de soborno, pues llamémosle como tal, una ayuda que llevaban para una de las comunidades zapatistas, y entonces para hacer más evidente que requerían, imagínense ustedes en comunidades que viven al día o con presupuestos mínimos, llevaron alrededor de 200,000 pesos en billetes, ¿no?
y entonces pues los pusieron así, entonces los hermanos zapatistas agarraron el dinero y lo empezaron a romper para consternación de los funcionarios que estaban ahí, ¿no? El fetichismo del dinero quedaba tirado en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a esta anécdota porque ahí ellos pueden hacer eso porque tienen detrás pues un EZLN, que es el botano o corazón del pueblo genérico, que pues da cuenta de que pueden incluso desconocer al Estado. Y en este sentido, el proceso zapatista establece una extensión masiva de la formación de ese sujeto cuando precisamente el EZ retira sus cuadros político-militares y dice, este es un gobierno de civiles, establece una conformación masiva del sujeto autonómico porque todos tienen que participar en algo. O sea, todos pasan por las comisiones de los autogobiernos. En consecuencia, se da una especie de universidad de la autonomía. Y entonces todos aprenden a la autonomía. La escuelita, la idea de la escuelita no nace de los comandantes, nace de las gentes que dicen, bueno, nosotros estamos ejerciendo el poder, el gobierno, ¿por qué no transmitimos esta experiencia hacia nuestros hermanos, otros hermanos indígenas o no indígenas? Eso es fundamental para entender la extensión del sujeto autonómico. Ya no solo es el EZ, son sus bases de apoyo, son los miles de zapatistas que han intervenido como botanes en la escuelita, y entonces estamos hablando de un sujeto autonómico cada vez más representativo en grandes cantidades de personas, es decir, cada uno de ellos representa a la autonomía, puede hablar sobre la autonomía, incluso puede dar clases sobre la autonomía, como la dieron en la famosa escuelita. ¿Para qué se requiere todo este proceso, no? Entonces nosotros decimos, bueno, ante el despojo de las corporaciones capitalistas, se está demandando a lo largo y ancho del territorio, y no solo los zapatistas, lo están haciendo en Puebla con este gobernador sátrapa, ¿no?, de una gran violencia, infame que incluso no mandó la ley Bala, etcétera. Entonces se está en contra de cualquier acción o concesión que atente contra la propiedad con el uso, la explotación y el aprovechamiento a integridad de los territorios, de las tierras, de los lugares sagrados, de los recursos naturales. Es decir, enfatizar que se trata de un proceso que está en contra de la expresión de la mundialización capitalista, que es la transnacionalidad. Esto es fundamental volverlo a recordar, ¿no? Por eso dicen ellos, todos son responsables de todas las áreas de la autonomía, salud, radio, educación, mujeres. Aquí podemos poner otra serie de aspectos de las autonomías, porque también tienen un carácter integral las autonomías. Es decir, incluso, por ejemplo, cuando comienza la CRAC, solo era seguridad, luego establecieron la necesidad de una justicia propia, de normas de justicia propia. Y luego, ahora, cuando se han dado cuenta de que de los errores cometidos, están hablando de asumir también todo tipo de tareas, educación. Ahí Paul Hertz, por ejemplo, colega también de aquí de Lina Morelos, tiene un programa de salud, de comisiones de salud, y esto es muy importante, la integralidad de las autonomías. No puede dejarse un solo espacio porque llega el Estado, las corporaciones se implosionan el proceso. De ahí la necesidad de que sea una visión integral de las autonomías. ¿Qué es lo que estamos entonces nosotros aquí mencionando? El carácter dinámico del proceso que transforma a los propios actores. Es decir, estamos hablando aquí de que entrar en el proceso de la autonomía transformó a los pueblos indígenas, por ejemplo, en toda la zona de Chiapas. Si ustedes recuerdan la primera declaración de la Selva Lacandona, la palabra autonomía no existía.
Fue precisamente durante el diálogo de San Andrés que se vuelve una escuela de las autonomías. Es decir, el proceso de diálogo no fue solo hablar con el Estado, fue hablar entre sí y con los asesores y invitados. Entonces, en este sentido, se estaban dando ya algunas transformaciones propias de un proceso revolucionario. La ley revolucionaria de las mujeres, por ejemplo, tiene lugar mucho antes de la insurrección, así como veíamos en los apuntes que ya actuaban en la clandestinidad las mujeres. Y este proceso se identifica también porque modifica relaciones al interior. Es decir, por ejemplo, la presencia de jóvenes. En la reunión que tuvimos el lunes veíamos que había 3, 4 jóvenes de como una cuarentena de personas. Entonces se ve la necesidad de incorporar a los jóvenes. Y ahí los viejos se quejaron, ¿no? Que los jóvenes que están con el telefonito, que están en los juegos, que ¿por qué no establecer tareas específicas que tengan que ver con cuestiones como esa, por ejemplo, radio comunitaria o transmisión de saberes a través del Facebook o lo que sea? O sea, ¿por qué en lugar de enfrentar a los jóvenes no se les da tareas que tengan que ver también con cuestiones de la naturaleza por la que están atravesando, ¿no? Esta pues especie de adicción que se está dando con los sistemas de comunicación actuales. Entonces decía, no, es que no quieren cumplir las tareas, es que no es. Y parecía pues unas personas quejosas que no tomaban en cuenta que hay que entender a los jóvenes. Los jóvenes no tienen que entender a los viejos, son los viejos los que tienen que entender a los jóvenes para poderlos incorporar al mundo de las autonomías, y que podía darse tareas que no necesariamente tuvieran que ver con lo que los viejos querían, sino con lo que los jóvenes querían. Entonces, en este sentido, es muy importante la democratización de la vida indígena. Estamos hablando aquí de una profunda transformación de la vida indígena. Ustedes imagínense lo que significó la propia rebelión zapatista. Entender lo que es un R15, entender formas de comunicación como las que los zapatistas establecieron a través del Internet, por ejemplo. Toda una idiosincrasia que va cambiando. Ya los zapatistas del 94 no son los zapatistas de 20 años después. Entonces, transformar al sujeto es parte de lo que nosotros hemos visto. Esto ha ocurrido en Bolivia, esto ha ocurrido en el Ecuador. Es decir, ha habido incluso profundas equivocaciones. La CONAIE está haciendo una autocrítica en el caso del Ecuador y se enfrenta a un Correa necio en su extractivismo y con una actitud muy soberbia, que incluso ha rechazado una mediación que nosotros proponíamos desde acá, desde México, a través de François Hutar. Entonces responde como jefa de Estado, no, o sea, esa necedad pues ahora sí que del hombre blanco, ¿verdad? Que dice, yo como jefe de Estado tengo que... No, la cuestión es que también se equivocan los propios pueblos, que no pueden ver, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la necesidad también de una renta redistributiva y de un tipo de explotación de la naturaleza que tiene que ser revisado para no caer en la afectación de la Pachamama, pero también pensar que entonces de dónde salen los recursos para poder sufragar incluso el gasto social. Entonces ahí hay una gran cantidad de cambios que tienen que hacerse, no solo del lado indígena, del lado, la mestizocracia es terrible en todos nosotros. Es decir, todos somos mestizocráticos hasta que no demostremos lo contrario. Entonces, en ese sentido, pues la profundidad de los cambios, pero fíjense ustedes, ellos cambian, nosotros no cambiamos. Es decir, ellos han cambiado a lo largo de todo este tiempo. Tomemos la CRAC, son trilingües, son gente que habla varias lenguas de la zona, han pasado por todo tipo de procesos políticos, o sea, les dan las 10 y las malas a cualquier politiquillo de la clase política guerrerense, y sin embargo, pues son menospreciados, etcétera, porque no, pues esos están haciendo ahí sus experiencias de indios, ¿no? Entonces, la cuestión del carácter dinámico es fundamental, ¿no? Aquí dice
las comisiones no deciden solas, acatan los 3 niveles de gobierno: local, municipal y regional. Es decir, así como hablábamos de la integridad de las autonomías, tenemos que hablar de lo que significa la articulación entre cada nivel de los espacios territoriales. Es decir, tiene que haber una aceitada forma de comunicación entre un espacio y el otro. ¿Por qué han relativamente fracasado las autonomías en Nicaragua? Porque, fíjese, la Iglesia morava, entre otras de las cosas que hizo, rompió con la organización comunitaria. Es decir, entonces todo era a partir de los pastores, es decir, se superpuso sobre la organización comunitaria que tenían las etnias en la costa atlántica de Nicaragua, y entonces no hay un nivel comunitario como aquí en México. Es decir, no hay tequio, no hay asamblea general. Es decir, entonces es muy difícil que las autonomías prosperen si no hay esta vida comunitaria, ¿no? Y si no hay estos niveles de gobierno. Entonces lo que ocurre es que son autonomías que nombran a través de los partidos políticos, que ya vamos a hablar sobre eso. Yatama, que es un partido de Brooklyn Rivera, un dirigente de la contra indígena, que ahora pues está ahí en Nicaragua. Los liberales y los sandinistas, que ya no son sandinistas, son danielistas. Es decir, porque en Nicaragua gobierna una familia, ¿no? Vemos que en este caso particular nicaragüense, la cuestión de los 3 niveles y la poca integralidad de los procesos. Ahí tuvimos nosotros un taller con 32 estudiantes de la maestría de una universidad que se llama Huracán, ¿no? Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Y ahí estos estudiantes hicieron un diagnóstico, ¿no? Hicimos un sociograma, o sea, ya nos cansamos de rollo, era una semana, como el miércoles dijimos, bueno, ya que el rollo sobre autonomía, etcétera, ya, ahora vamos a pasar a un sociograma. Y entonces dividimos los que estaban del norte y los que estaban del sur y formamos un gobierno de facto ahí. Y entonces nosotros, Alicia y yo, éramos los asesores del gobierno. Teníamos unos salarios enormes ahí, ¿no? Imagínense. Y entonces, bueno, durante esa semana actuamos como asesores del gobierno. Y fue impresionante. De pronto estaban actuando como si fuera un gobierno. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Y los recursos? Y si demos aquí y damos allá. Hicieron un diagnóstico y, entre otras cosas, bueno, la penetración del narco, la cuestión de los partidos políticos, algo que intentamos hacer ahí con la propia CRAC, Policía Comunitaria, que me parece que es importante la realización de este tipo de talleres de autonomía, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo sobre el carácter dinámico, queremos destacar la importancia de la participación de las mujeres. Sin las mujeres no hay cambio posible, es decir, constituye la mitad de una comunidad aproximadamente, y entonces se trata no de políticas ¿cómo le llaman a esto? De que haya un porcentaje, sino se trata de que participen las mujeres, y en todos los niveles de la decisión de los gobiernos, y eso lo pudimos ver y constatar en la escuelita, donde realmente quienes se distinguieron fueron más las maestras que los maestros, ¿no? Ahí me gusta mucho, exigimos nuestros derechos, ahí están las mujeres, ¿no? Dice, las juntas de buen gobierno se han convertido en una forma de educación más. Es decir, ustedes imaginen el impacto que tiene que miles de personas hayan pasado por las juntas de buen gobierno, todas han gobernado. Es decir, saben lo que es gobernar. Y no necesitamos clase política, ni que sepan leer, ni escribir, ni nada. Son gentes que aprendieron a gobernar. Es decir, lo que rompe con toda esta visión elitista que tiene la clase política, ¿no? Que es el monopolio del poder y del conocimiento para seguir gobernando, que es seguir estafando y seguir robando y seguir expoliando y seguir corrompiendo, ¿no? Y corrompiéndose.
Bueno, aquí reiteramos la perspectiva integral, la naturaleza transformadora de los procesos y que cambia a los propios interlocutores. El carácter importantísimo que tienen las asambleas, en donde los zapatistas dicen que se decide a pensar en todos y todas y no pensar en uno mismo. La idea de la comunidad, es decir, la mentalidad indígena es una mentalidad que tiende al colectivismo, mientras la mentalidad mestizocrática tiende al individualismo. Siempre pensamos a partir, sobre todo hoy, en donde este sistema, aparte de la violencia, provoca un narcisismo impresionante, ¿no? Incluso si quisiéramos ver la imagen del narcisismo actual, pues vemos esto del selfie, ¿no? De la fotografía, de la autofotografía. Ya no necesitamos ni siquiera que nos fotografíen, uno mismo se puede autofotografiar, ¿no? Entonces, ahí en Rebelión sacan una caricatura buenísima, en donde está una pareja en un abrazo que parece muy pasional, pero lo que están es sacándose cada uno su fotografía, ¿no? O sea, saca la fotografía. Entonces el selfie, esa imagen de una pareja abrazada, que cada uno tiene su teléfono sacándose su fotografía, es la imagen del narcisismo actual. Si ustedes ven, desgraciadamente, hay una gran cantidad de adolescentes que giran alrededor de sí mismos, no pueden hablar de otra cosa que de sí mismos. Es decir, las redes sociales están no solamente llenas de la superficialidad de una vida, pues, en donde no pasa nada realmente, sino pasan cotidianidades, que si me fui, que la vacación y que la fotografía, no sé qué, sino es profundamente narcisista. Es decir, esto nos habla de lo que ha logrado en el plano de la ideología el capitalismo actual. Entonces las asambleas y el mundo comunitario es importantísimo para estos procesos que estamos nosotros estudiando, ¿no? Entonces, pues, no se trata de la existencia de autogobiernos tradicionales indígenas, sino que estamos viendo un fenómeno distinto. O sea, tampoco son competencias y atribuciones la idea de las autonomías como arreglos administrativos. Tú vas a tener tal competencia, es decir, lo que quería Anipa en el diálogo, ¿no? Cuando Díaz Polanco fue expulsado de los asesores, precisamente porque pues ellos, en un documento que circuló cuando estaba la votación de los acuerdos de San Andrés, que no, pues el sub Marcos Ora Galeano montó en cólera, porque cómo era posible que los asesores tuvieran vida propia, si pues, solamente éramos asesores del EZ cuando estaba el diálogo, pero después pues ya no éramos asesores. O sea, no era un carácter así como un título de los embajadores, que son embajadores para siempre, no. Entonces, en ese sentido, la cuestión de cómo entender los procesos autonómicos a partir no de un decreto que se crea, se quería que se hiciera un decreto de una reforma constitucional con estas características. En cambio, el Acuerdo de San Andrés es muy flexible, porque en realidad es de acuerdo a cada lugar. Una cosa, por ejemplo, es la CRAC, otra cosa es Cherán, otra cosa son los zapatistas, y creo que en ese sentido no se equivocaron los zapatistas, ¿no? Aquí, bueno, ustedes saben que cada Junta de Buen Gobierno tiene una comisión de vigilancia, ¿no? Y dicen ellos, no es por desconfianza, dices, sino es para estar seguro de lo que se está haciendo. O sea, siempre están checando, monitoreando cómo están las cosas, ¿no? Entonces, aquí
El mandar obedeciendo es como la esencia misma de la trascendencia de estos procesos. Es decir, no son autogobiernos tradicionales que tienen estos principios que ustedes ya conocen: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, la rotación de los cargos, la revocación del mandato, la cuestión de las mujeres, o sea, no. En el caso zapatista, pues imagínense ustedes lo que significa gobernar 30 municipios, 5 juntas de buen gobierno, ¿no?, que ya saben ustedes, la de Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia. Entonces ahí hay un enorme acervo de lo que es esta experiencia, ¿no? Entonces, de ahí el orgullo que tienen los zapatistas, ¿no?, sobre lo que están construyendo, ¿no?, y de lo que representa esta gobernabilidad democrática de nuevo cuño, de nuevo tipo, ¿no? Ellos dicen: el mal gobierno nos engaña para dejar nuestra lucha. Quiso desmantelar los locales de nuestros municipios autónomos, pero no desmanteló nuestros corazones. No importaba la casa, sino el corazón. El suyo estaba débil. Aquí ellos se refieren a lo que fue la destrucción de una casa o de la propia escuela, allá en La Realidad, ¿no? Entonces no es la casa, es la gente, ¿no? Bueno, una cuestión heteronoma, o sea, contrario a la autonomía, es la presencia y la acción de los partidos políticos. Esto no es solo México ahora, 2015, ¿no?, y estas polémicas como la que tuve con Armando Bartra sobre si votar o no votar, ahí el dilema, ¿no? No, es la experiencia de años de estudiar a las autonomías. En todos los casos que estudiamos, la presencia de los partidos políticos era visto como fraccionadora del ejercicio autonómico. Como decían, los partidos parten, los partidos dividen. En la CRAC eso lo vimos con claridad, todo el mundo. Sí, todos los talleres que hemos dado ya muchísimos talleres, con los huicholes, hemos dado talleres en Veracruz, en todos lados, sobre autonomías, y ahí siempre la presencia de los partidos políticos rompe con los procesos autonómicos. Por eso en el caso de Cherán fueron muy claros, o sea, ¿a quién corrieron primero? A los partidos políticos, y luego corrieron al presidente municipal, pues corrieron a todos, y luego ellos se quedaron y lograron, a través de un manejo muy bueno de lo jurídico frente al Instituto Electoral Estatal, que se les reconociera poder nombrar a esas autoridades según los usos y costumbres. Eso fue un gran triunfo de Cherán. Entonces, la presencia de los partidos políticos es una presencia que no es bienvenida, ¿no? Particularmente en el caso de México, pues donde sufrimos 70 años de cacicazgos y de lo que nosotros llamamos el sistema de partido de Estado. Hoy lo que sufrimos es el sistema de partidos de Estado, incluyendo a la propia izquierda, que se convirtió pues en una agencia de colocaciones, ¿no?, en un ir y venir de los puestos, ¿no? Es como un circo donde pasan, no, de un balance a otro balance. ¿Cómo se llama esto? El trapecio, es la ley del trapecio, ¿no? Hoy soy diputado, mañana esto, pasado mañana aquello, pero no, si no hay trapecio, entonces no hay red y me caigo con todo, pues. Entonces esto se ha convertido, ¿no?, hay una profunda crisis, no es el tema de la charla, hay una profunda crisis de la democracia representativa, de los partidos políticos. Se ha convertido pues en una farsa total y completa, de tal manera que evidentemente que pues votar o no votar no es el dilema realmente, ¿no? Es construir
incluso asumiendo que no podemos descartar ningún método, ni el armado ni el electoral, porque vemos cómo en determinado momento la autodefensa puede tener una viabilidad en muchas regiones de la República en las actuales condiciones, pues los partidos que hay a la vista ni representan el interés general, ni están interesados en estos procesos. Es decir, cuando los zapatistas dicen para todos, todo, para nosotros nada, pues los partidos políticos dicen para mí todo y para todos nada, pues, o sea, es lo contrario, ¿no?, al lema zapatista. Entonces, evidentemente que tenemos que ver a los partidos políticos como eso. También debemos de tomar muy en cuenta el papel de la contrainsurgencia, es decir, son procesos cercados por fuerzas políticas, militares. Por ejemplo, hoy están habiendo vuelos rasantes en la realidad. El SUB mandó un comunicado donde afirma que va a tener lugar la cátedra el encuentro de mayo, pero habla ahí sobre la contrainsurgencia, ¿no? Y bueno, los procesos autonómicos y los partidos políticos, ya mencioné eso, pues para ellos las democracias directas no tienen ninguna importancia, es decir, no pueden aprender nada de los pueblos indígenas, y al contrario, cuando hablan de los pueblos indígenas dicen nuestros pueblos indígenas, como si fueran ellos los propietarios de los pueblos, ¿no? Dicen, quieren destruir la unidad para romper la organización. Los partidos dividen como una manzana partida, es lo que ¿no? Bueno, entonces lo que encontramos nosotros en la experiencia zapatista y en la de otros procesos en América Latina es el desarrollo de una red multiétnica consolidada de gobiernos, de comunidades y regiones, incluso de pueblos diversos. Ya mencioné varios de ellos, ¿no? Y esto ha sido muy útil para romper las pugnas intracomunitarias de conflictos seculares por linderos y por recursos, ¿verdad? Y para responder ante la violenta intrusión de los estados y de las corporaciones capitalistas, la contrainsurgencia y el crimen organizado. Es decir, aquí, esta es una frase muy buena que capté, en donde nos dice, el mal gobierno está chingue y chingue, pero ya estamos grandes como zapatistas, nos hacemos más fuertes, ¿no? Estas maneras que tienen del uso de la grosería, ¿no? Para hacer más enfática una idea, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando aquí de esta democracia participativa que va más allá de las divisiones religiosas, étnicas y políticas. Es decir, el sujeto autonómico concita esta movilización de pueblos y de comunidades en defensa de sus derechos, ¿no? Y con una representación también hacia afuera, ¿no? Esa también es otra expresión muy zapatista, ¿no? Bueno, negar también que las autonomías son un tipo de autarquía, ¿no? Entonces, lo que también observamos nosotros en muchos países de América Latina es que los pueblos indígenas han tenido una importancia fundamental en acontecimientos políticos. Véase el caso boliviano particularmente, ¿no? Y proponen cambios sustanciales, ¿no?, en el tipo de nación que se tiene, ¿no? Lo cual reafirma a los pueblos indígenas como sujetos políticos de derechos colectivos irrenunciables, ¿no?, en su carácter de pueblos y aún nacionalidades, ¿no? Entonces los gobiernos, no solo los zapatistas, tienen competencias en la justicia, en la seguridad, en la educación, en la salud, en la cultura, mantienen estas escalas comunitarias, municipales y regionales, que se materializan en estas asambleas comunitarias, en los sistemas de cargo, el tequio y en general las obligaciones y contribuciones comunitarias. O sea,
hay una articulación y una interacción entre comunidades y municipios para ejercer las autonomías, reconocidas incluso en los acuerdos de San Andrés o en Convenio 169 o en la Declaración de Naciones Unidas al respecto, ¿no? En este sentido, la Tautonomy sostiene una hipótesis que nosotros llamamos la hipótesis de la red y dice: la sostenibilidad de un sistema autonómico depende de su capacidad de vincular el nivel de las comunidades locales con una estructura regional de manera horizontal e interactiva. A través de un proceso de integración desde abajo se deben crear estructuras políticas, que son los autogobiernos, económicas participativas, que se articulan tanto en el interior de las autonomías multiculturales como hacia afuera, generando un proyecto de sociedad alternativa. O sea, esta hipótesis está en contra de todo etnicismo, ¿verdad? Y bueno, esta es la hipótesis de la red. Y la hipótesis del equilibrio, es decir, dice que en un sistema autonómico, que es un proceso social del cual emerge un nuevo sujeto político, que es el sujeto autonómico, debe existir un equilibrio entre la dimensión política, jurídica, la dimensión cultural. Pues de esto ya hablamos, ¿no? Y quiero pasar ahora a lo que mencioné cuando mencioné Estados Unidos, es decir, la cuestión de que las autonomías se enfrentan a un proyecto hemisférico de los Estados Unidos y sus aliados. Y aquí quiero hacer hincapié en informaciones que hemos nosotros venido estudiando cuando estudiamos a la contrainsurgencia de Estados Unidos. Lo pueden ver ustedes en varios artículos de La Jornada que yo saqué sobre lo que, por ejemplo, están haciendo los geógrafos de la Universidad de Kansas en estas llamadas expediciones Bauman, en donde pues el teórico de ellas es un teniente coronel que fue agregado militar de la embajada estadounidense en Guatemala durante la época de las matanzas terribles. O sea, para que vean la calidad de tipo que es ahora es un PhD, es un doctor, ya no solo es teniente coronel, sino es un geógrafo reconocido. Pero la hipótesis que él maneja es que la propiedad comunitaria de la tierra es la causante de la insurgencia y del crimen organizado. Es simplísimo, pero tiene un libro sobre esto. Es decir, es increíble que alguien pueda escribir sobre esto, pero lo tiene. Entonces, bueno, si quedara en un libro y en una hipótesis, pero no. Primero entraron aquí en Oaxaca con el México indígena. Y en el México indígena, pues en Oaxaca hicieron una cartografía de las comunidades indígenas. Y bueno, ellos crean lazos. Me estaban contando el día de ayer que tuvimos una reunión en defensa de la humanidad, que el ciudadano jefe de gobierno de la Ciudad de México convocó a todos los rectores de las universidades para que fueran a una reunión con la US, esta agencia estadounidense que está clasificada como una fachada de la CIA, ofreciendo becas para todos los estudiantes, así becas en los pasillos, y con los rectores ahí. Bueno, en el caso concreto de que se trata, yo ubiqué a la Universidad de San Luis Potosí como el partner, ¿no? como el socio de estas expediciones Bauman. Y cuando yo publiqué eso en La Jornada, bueno, nunca replicaron los de la Universidad de San Luis Potosí. La otra vez tengo que ir a San Luis Potosí, me voy a cuidar mucho, no vaya a enfrentar yo con el rector, porque pues ellos firmaron. Ustedes pueden ver un video, incluso aquí lo traigo en mi teléfono, cualquiera se lo puedo pasar compartiendo no es un video, es un PowerPoint, y ahí está los logos de quienes están apoyando a las expediciones Bauman, de los geógrafos estos. Y entonces ahí se ve la Universidad de San Luis Potosí, Semarnat, y ahí se ve el Departamento de Estudios Estratégicos del Pentágono. O sea, es un estudio directo de los militares estadounidenses que están comprando tierra en muchos lugares del mundo. Es decir, es un proyecto
de miles de millones de dólares para hacer una cartografía a nivel mundial y están comprando tierra los estadounidenses a partir de programas con nombres ficticios, etcétera, con la idea de tener efectivamente, de romper la propiedad y imponer la propiedad privada en todo el mundo. Ellos suponen que de haber propiedad colectiva vienen todos los males de la humanidad, incluyendo el crimen organizado, cuando ellos son el crimen organizado, cuando el cártel más grande del mundo se llama DEA, ¿no? Entonces, pues es muy importante tener una idea de estos proyectos que están teniendo lugar. Yo parezco como esos que pregonan en el desierto, porque pues parece que la academia no le da importancia a nada, porque claro, ¿qué significa enfrentarse a estos proyectos, denunciar estos proyectos? ¿Por qué no tienen visa para ir a las universidades estadounidenses, que no tienen las scholarships, que no sé qué? O sea, el puntillismo y el extractivismo académico pueden con todo, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, pues quédate calladito, manito, porque si protestas, pues ya no te van a dar tu visa, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo aquí es una fuga de cerebros, incluso del mundo indígena. Este proyecto lo denunció un dirigente indígena, Aldo, un zapoteco de Oaxaca. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que cuando salió publicado mi artículo en La Jornada sobre todo esto, me escriben de Honduras y resulta que están ahora en Honduras. O sea, todo este equipo de la Kansas University están ahí, de Mares y el presidente de la Sociedad de Geógrafos, toda la pandilla está ahí. Y entonces ustedes ven las fotografías, es impresionante. Estudiantes, graduados, profesores, que se creen, ¿cómo se llamaba este personaje de las películas que andaba con un sombrero, así como Indiana Jones, ¿no? Entonces ven a una chava con un sombrero así, pantalón, se sienten, bueno, ¿no? Personajes de una película de Hollywood, ¿no? Y no están más que sirviendo para los planes del Pentágono. Entonces, cuando hablo sobre el proyecto hemisférico de los Estados Unidos y lo que significa ASPAN y Mérida, etcétera, estamos hablando de la intervención militar por otras vías. El Comando Norte ha creado una región inexistente que se llama Norteamérica, que es México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, esta es la proyección político-militar de los Estados Unidos al cual se enfrentan los indígenas. O sea, no es cualquier cosa, es un nuevo orden mundial que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que tiene que ver con el Plan Mérida, que tiene que ver con todo lo que ha estado ocurriendo con estos vendepatrias encabezados por Peña Nieto, que son pues gobiernos de traición nacional. O sea, esos son lo que son, gobiernos de traición nacional, porque han entregado. Acabamos de estar en Colima, 44% del territorio de Colima está concesionado, 44%. Es el estado, proporcionalmente a su territorio, que más parte del territorio tiene a nivel nacional, es como el 33%. En Colima es el 44% del territorio, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando aquí de un proyecto, evidentemente, de los Estados Unidos, y que nosotros tenemos que estudiar con todo cuidado, ¿no? Ya me voy a saltar algunas cosas porque bueno, mira, yo creo que las autonomías también sirven para una mayor democracia, ¿no? Pero no solo al interior del pueblo indígena, sino también se presenta como un proyecto alternativo, ¿no?, a las formas nacionales impuestas desde arriba. O sea, la creación de un tipo de nación distinta, la creación de una experiencia nueva de gobierno, y en ese sentido
hablamos de las autonomías como procesos de democratización, de articulación nacional, de convivencia política desde abajo, ¿no? Y por eso las autonomías se enfrentan directamente al Estado y a las corporaciones, es decir, a las fuerzas represivas, al ejército, a las estrategias contrainsurgentes, a los militares, a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a las corporaciones económicas, incluyendo el crimen organizado. Transnacionalidad y mundialización capitalista es ocupar territorios, apropiarse de los recursos naturales y estratégicos. Tenemos también a las denominaciones religiosas ligados a estos proyectos que están queriendo dominar las identidades étnicas y nacionales, a los partidos, a los mecanismos políticos que quieren penetrar, que quieren mediatizar, que quieren destruir a los autogobiernos. Es una lucha de sobrevivencia, es una lucha, es una guerra la que se tiene, y hay que verla como tal, ¿no? De ahí la precariedad de estas experiencias. No son experiencias ya ahí estables, montadas, es una precariedad constante. La CRAC es un ejemplo claro de esta precariedad, es decir, han estado a punto de implosionar durante estos 2 años como 10 veces. O sea, yo recibo los telefonazos, los correos, los mensajes de los compañeros pidiendo auxilio, viendo cómo podemos ayudar nosotros, cómo podemos nosotros denunciar lo que está pasando, pero también la forma como cercan a Cherán, o la forma como, es decir, y hay experiencias que nadie conoce, que no son motivo de lo público ni de los medios, y que tienen sus propias maneras de profundizarse. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso Huichol en Jalisco, donde hay un interesantísimo proceso de autonomías. Tuvimos un taller en el culo del mundo, como se dice en Nicaragua, como a 6 horas de Guadalajara, y ahí todos los indígenas con su indumentaria, con su outfit, como dicen los gringos, y bueno, venían en la camioneta unos jóvenes universitarios, ¿no? Yo dije, wow, toda madre. Los jóvenes universitarios se bajan y al rato llegan con su uniforme de huichol, eran huicholes, que fueron los intérpretes del taller de todo el pinche día ahí. Y entonces yo nomás oía Constitución y Convenio 169, o sea, son formas, ¿no? Autonómicas que se están. Y bueno, no es un régimen como en el caso de Nicaragua, no crean derechos corporativos, o sea, como en el caso, por ejemplo, español. Entonces aquí, pues los acuerdos de San Andrés es la constitución, digámoslo así, de lo que fueron las autonomías en el caso mexicano, ¿no? No pueden ser aplicadas como una fórmula, no son una fórmula. En cada proceso hay que distinguir las características de este proceso, de ahí que hay que en cada caso ver cómo todos estos principios pueden ser aplicados, ¿verdad? Bueno, también la crítica que se hace a las autonomías, y entonces uno dice que la ausencia de participación de la sociedad y de los trabajadores en las experiencias, por ejemplo, el socialismo soviético, pues fue en parte porque no se asumió como una tarea de todos y de todas, sino que se delegó al partido, al gobierno, la actoría y el protagonismo. Y bueno, lo que se formó fueron burocracias impresionantes que dieron al traste con un acontecimiento universal como la Revolución Rusa. O sea, ¿qué más extraordinario que una
lucha de los trabajadores contra los patrones, pero bueno, las autonomías nos enseñan que tiene que establecerse desde abajo, como Rosa Luxemburgo lo quería, como Raya Dubáyevska lo quería. O sea, también dentro del marxismo hay corrientes que nos hablan de los sujetos autodesarrollados y que nos hablan y nos refieren a eso. De ahí la importancia del caso del Kurdistán, porque vienen del marxismo todos estos compañeros y creo que han pasado por muchísimas fórmulas y esquemas y llegan a la misma conclusión que los zapatistas o que los consejistas de los gobiernos de la comuna, ¿no? Entonces, la enseñanza de los autogobiernos es la plena participación de todo el pueblo en estos gobiernos. O sea, no se está idealizando, no se están obviando las limitaciones ni los obstáculos, pero ahí están, pues. Entonces tampoco podemos obviar que ahí están, es una realidad. No podemos decir no existen, están ahí. En una noche lúgubre, ya me estoy poniendo romántico, voy a empezar a cantar boleros, como la que está viviendo nuestro país, en este desastre nacional en donde volteé por donde uno volteé. Es decir, ayer fue trágico escuchar a un compañero del Español, no digo su nombre, no tiene mucha importancia, pero completamente como derrotado de una vida de luchas y de todo. Y decía, es que estamos derrotados. Le digo, no, pero compañero, no estamos derrotados, estamos luchando. Aquí es la ley de la bicicleta, el que deje de pedalear se cae, pues. O sea, no tienes tiempo de ponerte ni triste, ni entrar en un tango, porque el drama no te da nada. O sea, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir pedaleando, tenemos que seguir, porque estos no dejan nada. Estos tienen todo y no dejan nada, o sea, nada al pueblo. Lo único que dejan son muertos y desaparecidos y desplazados. Entonces, pues, lo que nosotros decimos es que debiera de motivarse el análisis de estos fenómenos para poder aprender, ¿verdad? ¿Qué de perjudicial, preguntamos, puede tener para la lucha por la construcción, incluso de una forma libertaria del socialismo, defender la autoorganización y resaltar los valores solidarios y comunitarios? A mí me parece que es algo muy benéfico, téngase la perspectiva que se tenga de lo que puede ser la construcción del socialismo para el pasado, ¿no? Los zapatistas pues no hacen una apología de su experiencia, no dicen que no son modelo, dicen que no son vanguardia, ¿verdad? Los zapatistas ni ninguno de los pueblos indígenas ignoran la presencia del Estado, no es un anarquismo por ahí, que luego muchos de los intérpretes del zapatismo, pues como moneda falsa, lo lanzan como si fuera ese el zapatismo, como lo que yo quisiera que fuera, pero no, pues por más libros que se escriba sobre eso, ellos mismos se autodefinen, ¿no? Entonces, pues aquí precisamente cito lo que ellos dicen de sí mismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos 20 años, no dice que ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZ. O sea, el generacional, ¿verdad? Los que nacieron en la época del 94 ya ahora son jóvenes, ¿no? Y de otros relevos, dice, el de clase, del origen clase mediero ilustrado, que es Marcos, pues que era eso, ¿verdad? Al indígena, dice el del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino, el de raza, que debiera de ser etnia, porque raza pues no es un término muy, de la dirección mestiza, la dirección netamente indígena, ahí está Moy, ¿no? Que ahora es el sub, dice el sub que ahora es conserje, dice que ahora es un conserje, ¿no? Y dice, el más importante, el relevo del pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana,
de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro a la celebración de la diferencia. Y dice el submarcos, es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Y bueno, yo añadiría y sentido del humor, porque si no estás jodido. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En suma, la autonomía constituye algo más que autogobiernos tradicionales indígenas, se expresa más allá de la descentralización, competencias, recursos de los estados, es decir, no es un régimen, trasciende los marcos de los procesos nacionalitarios hegemonizados por las clases dominantes, no significa arreglos jurídicos administrativos, o sea, la visión burocrática de la autonomía que se establece por decreto, se pone en práctica en la mayoría de los casos a través de los hechos, una autonomía de facto, ¿verdad? Y representa un fenómeno holístico en el que las dimensiones de economía, cultura, ideología y política tienden a integrarse y determinarse mutua y recíprocamente en lo que se denomina la integralidad del sujeto autonómico. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.